Hola, shalom a todos, ¿cómo están? Estamos listos, gracias a Hashem, Baruch Hashem, para estudiar la lectura de la Torá, la lectura de la parashá de este Shabbat, que es la parashá Yitro. Básicamente, en esta parashá, Hashem nos está hablando de los 10 mandamientos, pero anterior a esto vamos a dar un pequeño repaso de lo que es la parashá, y dice así: la llegada de Yitro. ¿Quién era Yitro? Yitro era el suegro de nuestro Nabi Moshe, el esposo, la esposa de Moshe, que era Yitro era el papá de la esposa de Moshe, que era Séfora. Dice así: y oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Elohim a Moshe y a Israel y su pueblo, que había sacado a Hashem a Egipto, a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sífora, la esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus 2 hijos, de los cuales uno se llamaba Gersón, pues él había dicho: extranjero fui en una tierra extraña. Y el nombre del otro era Eleazar, pues el Elohim de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada de Faraón. Dice: también vino Yitro, suegro de Moshe, con sus hijos y su mujer, a Moshe al desierto, donde acampaba junto a la montaña Elohim, y dijo a Hashem: yo, tu suegro Yitro, he venido a ti, junto con tu mujer y a sus 2 hijos con ella. Entonces, también esta parashá dice: y se alegró Yitro por todo el bien que había hecho Hashem por Israel, que lo había rescatado de la mano de Egipto. Dijo Yitro: Baruch Hashem, que los ha rescatado a ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón, quien ha rescatado al pueblo debajo de la mano de Egipto. Ahora sé que es más grande Hashem que todos los dioses, porque precisamente en el mismo asunto en que los egipcios habían conspirado contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, una ofrenda de elevación y ofrenda festiva para Elohim, y vino a Aarón, todos sus ancianos de Israel, a comer pan con el suegro de Moshe ante Elohim. Y dice: sucedió al día siguiente que se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y separó el pueblo junto a Moshe desde la mañana hasta el anochecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo que le dice Yitro a nuestro Nabi Moshe, le dice: no está bien lo que haces, que estás todo el día con el pueblo, te vas a cansar. Delega, dice: escoge hombres sabios para que te ayuden. Y de ahí se toma, nos cuentan nuestros sabios, que nunca debemos de despreciar o decir: esta persona no me puede dar un consejo, o no puede decirme algo, una sugerencia que yo haga, porque este sacerdote no era un sacerdote de Elohim. Él estaba en Egipto. Entonces, por decirlo así, ¿verdad? En sentido espiritual. Entonces, pero él lo usó Hashem para que le dijera a nuestro Nabi Moshe de que no estuviera así, porque se iba a cansar. Entonces, posteriormente a esto, después em, se escogen a estas personas, y entonces le ayudan a nuestro Nabi a delegar, y que ya no estuviera Moshe todo el día con el pueblo ahí de pie, cansado, y entonces todos estos hombres le vienen a ayudar a Moshe. Claro, obviamente no eran cualquiera persona, eran hombres que eran hombres consagrados, eran hombres sadikim, y entonces le vienen a ayudar a Moshe. Y dice el liderazgo, dice: los prevendrás respecto de los decretos de las enseñanzas, y les harás conocer y senda por la que deben ir, y los actos que deben de realizar. Y tú distinguirás de entre todo el
pueblo a hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, que desprecien el provecho monetario, y los designará líderes de millares, líderes de centenares, líderes de cincuentenas y líderes de sesena. Entonces debían de ser hombres con estos requisitos. Aquí en el capítulo 19 dice: la llegada al Sinaí. En el mes tercero del éxodo de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí. Viajaron desde Redefín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon el desierto y acamparon ahí Israel frente a la montaña. Y dice: y Moshe subió hacia Elohim y lo llamó Hashem desde la montaña, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y relatarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que le hice a Egipto, y que los he transportado a ustedes sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Y ahora, si obedecen conforme a mi voz y observan mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro de todos los pueblos, pues mía es la tierra entera, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablará a los hijos de Israel. Y vino Moshe y convocó a los ancianos del pueblo, y supo que ante ellos todos estas, y les dijo todas estas palabras, y le había ordenado Elohim. Y, y respondió todo el pueblo al unísono y dijeron: todo lo que Hashem ha hablado haremos. Y transmitió Moshe todas las palabras del pueblo a Hashem. Y dice: preparativos para la Torá. Y dijo Hashem a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lavarán sus vestiduras, que estén preparados para el tercer día, pues el tercer día descenderé a Hashem a la vista de todo el pueblo en el monte Sinai. Establecerás límites para el pueblo en derredor, diciendo: cuídense de no subir a la montaña ni de tocar su borde. Todo el que toque la montaña ciertamente morirá. No la tocará ninguna mano, porque ciertamente será apedrado, arrojado. Tanto animal como persona no vivirá. Con un prolongado sonido del shofar podrán subir la montaña. La Torá es un código. ¿Ok? La Torá no hay que tomarla literal. La Torá es un código que, por supuesto, que no toda la Torá, ¿verdad? Pero la Torá hay códigos. Entonces hay que subir la montaña, todo esto es literal. Entonces dice: y bajó Moshe de la montaña al pueblo, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestimentas. Dijo al pueblo: estén preparadas tras un lapso de 3 días, no se acerquen a mujeres alguna. Entonces, no relaciones sexuales para estar en la presencia de Elohim Altísimo. Aunque nuestros sabios nos dicen que el acercarse a su pareja es algo que es, por supuesto, con tu esposa, con tu esposo. Es algo que el Eterno es el hombre, la mujer y el Eterno. Entonces, pero en esta ocasión dijo el Padre: no toquéis mujer, porque me voy a aparecer en la montaña. Entonces sucedió al tercer día de mañana, hubo truenos y relámpagos y una pesada nube sobre la montaña, y el sonido del shofar fue muy poderoso, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces vamos a ver en el capítulo 20 qué fue lo que pasó en la montaña, qué fue, por qué se reunió al pueblo, por qué Moshe les tuvo que decir todo esto, por qué el padre le dice ahora por qué le tiene que decir el padre todas estas indicaciones a Moshe. Entonces le dice: y habló Hashem todas estas palabras diciendo: yo soy Hashem tu Dios, que te he sacado de la tierra de Misraín, de la casa de la esclavitud. No reconocerás, estos son los 10 mandamientos: no reconocerás
los dioses de otros en mi presencia. No harás para ti una imagen tallada, ni ninguna semejanza de aquello que está en los cielos arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua debajo de la tierra. No te posternarás ante ellos, ni los adorarás, pues yo soy Hashem tu Dios, un Dios celoso, quien recuerda el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación para mis enemigos, pero quien demuestra benevolencia por miles de generaciones y aquellos que me aman y observan mis mandamientos. Y que observan mis preceptos, perdón. No usarás el nombre de Hashem tu Dios en vano, pues no absolerá Hashem a nadie que use su nombre en vano. Recuerda el día de Sabá para santificar. Los 6 días trabajarás y realizarás todo tu trabajo, pero el 7º día es Sabá para Hashem tu Dios. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, tu animal, ni tu converso dentro de tus portones, porque en 6 días Elohim Hashem hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día, y por eso bendijo Hashem el día de Sabá y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás contra tu prójimo falso testimonio. No desearás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, su siervo, su sierva, su buey, su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Y todo el pueblo veía los truenos y la llama, el sonido del shofar, y la montaña humeaba. Vio el pueblo y tembló, y se paró a lejos. Dijeron a Moshe: háblanos tú, y oiremos, y que no nos hable Hashem, no sea que muramos. Y dijo Hashem al pueblo: no temáis, pues a fin de elevaros ha venido nuestro Dios, para que esté el temor de él sobre sus rostros, para que no pequéis. Y se paró el pueblo a lo lejos, y Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Elohim. Y dijo Hashem a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que desde el cielo he hablado con ustedes, y ahora imágenes de lo que está conmigo, dioses de plata y dioses de oro, no harán para ustedes. Un altar de tierra harás para mí, y santificarás junto a él tus ofrendas de elevación y tus ofrendas de paz, y tu ganado avino y tu ganado vacuno, en todo lugar donde permitas que sea pronunciado mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y cuando un altar de piedra hagas para mí, no las habrás labrado, pues habrás alzado tu espada sobre él, y así lo harás profanar. No ascenderás sobre gradas a mi altar, para que no descubra su desnudez sobre él. Entonces, esta es la parashá hablada, y vamos a ver la parashá. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros sabios con relación, disculpen, qué es lo que nos dicen nuestros sabios con relación a los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que significa? Hay muchas interpretaciones. Entonces, una de las explicaciones que nos cuenta nuestro sabio es lo siguiente. Dice: los primeros 5 se relacionan con el nombre de Elohim. Dice: mandamiento 1, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Misraim. Entonces, aquí nos hacen una pregunta. Dice: ¿cuál es el mandamiento? Parece ser una afirmación. Además, no puede existir un mandamiento de creer en Elohim, ya que si no crees, entonces ¿quién te estaría obligado a creer? Y si ya crees, ¿para qué necesitas un mandamiento? Según el rabino Jacob Benzer, basado en Maimónides,
La respuesta es, dice, el primer mandamiento es saber que existe un Dios. Después de que crees, tienes que utilizar tu mente y saber, ver el diseño de la creación y la genialidad de la Torá, etcétera, hasta que se convenza intelectualmente tanto como emocionalmente. ¿Qué nos dice el Humash? El Humash nos da otra explicación que también se la voy a leer. Dice, el primer mandamiento, dice, tener fe en la existencia de Elohim y en que Él eterno posee un poder absoluto e ilimitado. Eso es lo que nos dice el Humash. Ahora vamos a pasar al segundo mandamiento. Dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. No hacer o adorar ídolos. Idolatría significa traer a Dios el valor máximo hacia nosotros, es decir, humanizar a Elohim en vez de elevar al hombre a alturas espirituales. Idolatría en su sentido amplio también incluye convertir cualquier acto físico en una meta en vez de un medio, como comida, dinero, sexo, poder y deportes. Todos pueden ser ídolos si se convierten en fines de sí mismos. O sea que si usted está inclinado hacia todas estas cosas que son terrenales, que son animales, porque esa es la parte animal de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Eso se vuelve una idolatría. Entonces, ¿qué nos dice acá el Humash, el segundo? Dice el segundo mandamiento, la prohibición de la idolatría. Este mandamiento comprende 4 preceptos negativos independientes. A, creer en ídolos. B, hacer ídolos o poseerlos. C, adorarlos de cualquiera de las 4 formas de servicio divino, que son la posternación, el sacrificio de animales, la elevación de una ofrenda o libación de vino o además líquido sobre un altar. D, adorar un ídolo mediante ritos que se aplican específicamente a ese ídolo, aun si ese método no es utilizado para otras deidades y aun si el servicio en cuestión se considera irreverente en otro contexto. Entonces, es la explicación del segundo mandamiento. Ahora vamos al tercer mandamiento. Dice, no digas el nombre de Elohim en vano. Esta es una versión de una explicación y se lo estoy leyendo. Dice, una promesa falsa o innecesaria es tomar a Elohim como testigo en vano. Incluso las cortes seculares hacen que los testigos pongan su mano derecha sobre la Biblia y jurar y decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo lo hice. ¿Le crees? O sea, nos están hablando aquí en esta explicación. El Talmud dice que cuando se pronunció el tercer mandamiento, todo el mundo tembló y todas las naciones lo escucharon. Este mandamiento aplica al habla. O sea, este se relaciona con el habla. ¿Qué nos dice el Humash del tercer mandamiento de la explicación? Dice la prohibición de jurar en vano. Este mandamiento amplía el ámbito interior, así como está prohibido demostrar desprecio por Elohim fabricando ídolos. De la misma manera está prohibido profanar su nombre usándolo en vano. Vamos al cuarto mandamiento. Recuerda el sabbat para santificarlo. Dice, para concretar nuestra creencia en un Elohim, tenemos que dedicar un día de la semana a él. Y no siempre. Yo pienso que no solamente dedicarle un día. Tenemos que siempre estar en contacto con él, en la mañana, en la tarde, cuando nos acostamos. Y no es fanatismo. Es algo que así como nosotros comemos en la mañana, en la tarde, en la noche, así necesitamos darle comida a nuestra alma. Entonces, dice en el libro, el capítulo 5, cuando se repiten los 10 mandamientos, dice, cuida la santidad del sabbat. Elohim dice ambas cosas simultáneamente. Recuerda el sabbat y cuida el sabbat. Talmud Shabbat. Los dos aspectos de Shabbat son el aspecto positivo, recordar, y el aspecto negativo, cuidar. El negativo es comparado, dice, aquí hacen una comparación, dice como un centro de Nueva York que fue donado al público, pero a pesar de eso sigue siendo propiedad sigue siendo propiedad de esta persona. Está
dice cerrado al público un día al año para que él mantenga su propiedad privada. Dice igualmente los mundos pertenecen a Elohim y él permite que la humanidad maneje el mundo, pero para evitar que alguien piense erróneamente que el mundo es suyo, para hacer lo que le plazca, un día a la semana tenemos que devolverle el mundo a Dios al no hacer ningún acto que demuestre nuestro control sobre el mundo, porque hay tantas actividades prohibidas en Sabá. Hace muchos años costaba mucho trabajo frotar dos palos juntos y hacer fuego, pero hoy utilizamos un fósforo o aprendemos un botón, apretamos un botón. Esa es la antigua forma de razonar. Sin embargo, no es trabajo físico lo que está prohibido, sino actividad creativa. Ahora bien, si uno se pasa todo el sabá en cama, no ha transgredido el aspecto negativo, pero no ha cumplido con el aspecto positivo. O sea, si hay muchas personas y con todo el respeto que se merecen, hay personas que se la pasan descansando nada más. Y bueno, es la manera de que ellos lo hacen, ¿verdad? Y no lo critico. Pero dice que nuestros sabios nos están diciendo que se está cumpliendo con la parte negativa, pero no con la parte positiva. Entonces dice, el aspecto positivo se compara a una persona perdida en un bosque. ¿Cuál es el camino de regreso a casa? Primero abre un mapa y saca una brújula. Luego la persona descubre su ubicación y decide hacia dónde ir. Similarmente en la vida, nosotros necesitamos tiempo para enfocarnos en nosotros mismos, sin las presiones de la vida diaria, teléfonos, horarios, para obtener una perspectiva correcta de nuestros logros y metas. Bueno, siempre y cuando que se haga para transmitir el mensaje de Elohim, si no estás utilizando el teléfono para ver algo que pasó en Hollywood o algo así. Entonces, el tercer, vamos con el sexto mandamiento. Entonces, dice, la transmisión de nuestra tradición es solo posible gracias al respeto por la generación previa. Ellos son el vínculo más cercano a la fuente. Toda tradición judía se basa en esto. Los últimos 5 mandamientos aplican a las relaciones humanas. Entonces, ahora vamos a ver el sexto mandamiento. ¿Qué nos dice el sexto mandamiento? El segundo mandamiento, prohibición. Tercer mandamiento, provisión de no jurar en vano. Ok, entonces vamos a ver, dice no asesinar. Algunos confunden esto con no matar. Hay algunas veces donde uno debe matar, por ejemplo, por defensa propia o en tiempos de guerra. No somos pacifistas, idealistas. Solo lo que la Torá define como asesinato está mal. En un mundo pagano de gladiadores y coliseos, sacrificios humanos, aborto, eutanasia, todo tipo de cosas, el valor de la vida humana es muy bajo. La Torá considera la preservación de la vida como un valor máximo. El castigo por asesinato con testigo y una advertencia adecuada es la pena de muerte. Entonces, vamos a ver, o me parece que no les expliqué el tercero. No, el tercero sí se los expliqué. Entonces el cuarto no se los expliqué, disculpe, de los Humash. Lo vamos a explicar. Dice el cuarto mandamiento, el Sabá. Retomo el cuarto. Dice en los primeros 3 mandamientos se nos exige que aceptemos a Elohim. Se nos prohíbe que adoremos otra deidad y se nos prohíbe que faltemos al respeto a nuestro Elohim tomando su nombre a la ligera. Okay, eso no se debe de hacer. Entonces, el quinto mandamiento, honrar a los padres. Los 10 mandamientos están tallados en 2 tablas, 5 en cada una. La primera tabla contiene las leyes referentes a la relación del hombre con Elohim, mientras que a la segunda se refleja la esfera de las relaciones interpersonales. Esto resulta sumamente revelador para ilustrar la sublime importancia que Elohim atribuye a los honores que pretenden que rindamos a nuestros padres. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Lo que pasa es que aquí está un orden y aquí está en otro orden, ¿ok? Pero bueno. Entonces vamos
a ir acá. Dice, mandamiento séptimo, no cometerás adulterio. La misma se enfoca en la santidad de la vida matrimonial. En vez de ver a la pareja como un carcelero que nos impide disfrutar de otras relaciones, la Torá ve a la pareja como un proveedor exclusivo con el fin de evitar que piense en otros o otras. Una familia sólida y un hogar estable es la base de la sociedad. Violar las relaciones marido-mujer es poner en peligro el microcosmo del hogar y finalmente a la sociedad en general. La relación marital positiva está encerrada en esta fuerte prohibición, cuyo castigo, los testigos y advertencia es la pena de muerte. O sea que es una muerte, obviamente, la Torá es un código, es una muerte espiritual. Entonces, vamos a ver aquí, dice el séptimo mandamiento, provisión del adulterio. Dice, no cometerás adulterio por definición. Este término se refiere solamente a la cohabitación con una mujer casada, la cual constituye un pecado capital. Es paralelo al segundo mandamiento de la primera tabla, que prohíbe la idolatría. Quien traiciona su relación matrimonial también es capaz de traicionar a Elohim. Este precepto está aludido anteriormente en el comentario del versículo 5. Entonces, mandamiento 8, no robar. Este verso se refiere a no secuestrar. Robar dinero es mencionado en otra parte, cuyo castigo con testigos y advertencia es la pena capital, según el Talmud. Entonces, ¿qué nos dice acá el octavo mandamiento? La provisión del secuestro. No robarás. Los sabios explican que esta prohibición se refiere en forma específica a una sola clase de robo, el secuestro, que obliga a su víctima a trabajar para él y luego la vende como esclavo. Entonces, esa es la explicación del Humash. Ahora, esta otra explicación dice no codiciar. Este mandamiento aplica a la mente. Es una ley única dada por Dios. Ningún otro libro de la ley la menciona. Intenta acusar a alguien por codiciar. Solo